Si te presten les conferencias de Astura, calcan el botón de suscribite. Agora seguimos col vídeo. La Asociación La Colesia, en colaboración con el Ateneo de Decisión, lleva 12 años, con 4 días, organizando una conferencia mensual de tema asturiano, tratada siempre por los mayores expertos que tenemos en Asturias, sean técnicos, profesionales, académicos, profesores de universidad, etc. Siempre temas muy variados y muy interesantes, porque lo que se fala se muestra aquí, los conocimientos que se presentan aquí no se tocan en otro lado. Sencillamente, en Asturias somos así. Pero en estos 12 años hablamos de muchas cosas, pero nunca hablamos de identidad. Mira, vamos vestidos de una manera un poco rara, pero vamos a hablar de identidad. Vamos a hablar de identidad ese fenómeno intangible, ¿no?, que nos brinda la conciencia al rollo del conjunto estético y simbólico que nos identifica como asturianos. Quiere decir, el traje del país. El traje del país, del que después del franquismo la reivindicación cultural que se hizo en todos los terrenos, en la literatura, con el sentimiento, etcétera, etcétera, en la investigación antropológica, llegó a un conocimiento muy fondo de los modos populares y tradicionales, lo cual llevó a poder hacer una valoración específica de la indumentaria tradicional desde un punto historicista de la nuestra, porque en Asturias desapareció, pero como en el resto del mundo, recupérase desde un punto de vista identitario. De eso es de lo que vamos a hablar. El traje del país como seña fundamental de identidad asturiana. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? ¿Por qué damos esta conferencia ahora? Porque estamos viendo últimamente que en el tema del traje del país, que tiene unos estándares muy definidos y muy amplios, quiero decir que no puedes decir que tengan uniformados como militares. No. Aquí la gente viste con una variedad inmensa, pero atendiendo y siendo fiel a los estándares de la indumentaria tradicional reconocidos, ¿no? ¿Qué pasa? Año a año vemos que hay un proceso de transformación del vestir, tanto en prendas como en el empleo público de ellas, que está completamente encafrentado. O sea, no se puede, a nosotros, bueno, no yo solo por mí, le vuelven los estripes ver a xente bailando, tocando la gaita de puta madre encima, pero mujeres sin dengue. ¿Sabes esto qué es? Una mujer nunca salió de casa sin un dengue, sin un paño de oro, sin una no me gusta la palabra solitaria, etc. No, nunca salió de casa así. Y ahora verlo de una manera natural, de ignorancia, de esnovismo, pero eso no se puede permitir. ¿Por qué no se puede permitir? No se puede permitir, y no soy nada testerón, no soy nada repugnante en este tema, ¿no? Y que si estándar, el vestir de asturiano respeta el estándar, vistas como vistas, respeta su estándar. Y vestir a manera tradicional solo tiene una función, que es revestirse de identidad. No tiene otra función, no es cómodo. Bueno, es cómodo una vez puesto, pero es incómodo de poner, no es funcional. No vas a trabajar con esta ropa, hoy no se viste así, y es obvio. ¿Cuál es la razón de vestirse así? La identidad, revestirse de identidad. Atentar en este uso inaceptable de la indumentaria asturiana sin respetar el estándar exigido y atentar contra la identidad. Y eso es intolerable, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Como dice el cuerpo vestido, y la expresión material de la idea con la que queremos que se nos vea asociado. Y si es vestir y el vestir tradicional, estamos hablando
de una indumentaria identitaria. Y este es el tema del que vamos a hablar hoy, el traxe tradicional como identidad. Ya falamos de ello, Fe Santovella, muchos la conocéis, estoy seguro, pero voy a decir unas palabras de ella para contaros un poco, sobre los que no la conocéis. Fe Santovella es doctora en Historia y antropóloga, ¿no? Tiene varios másteres en investigación antropológica y de sus aplicaciones y otro en Historia y el análisis sociocultural. Y es miembro del RIDEA y del Centro de Estudios de Alfón. Quiero decir también que durante 10 años, el cambio voy a decirlo con mucho orgullo y con mucha modestia, pero durante 10 años ella, yo mismo y otras 20 y pico personas percorrimos Asturias de extremo a extremo, de Zaramundi a Llanes, explicando entre el año 90 y el año 2000 qué llega la indumentaria tradicional, cuál llega la estructura del traje y qué función tenía. Esto que vamos a hacer hoy. 10 años estuvimos. Y honestamente creemos que contribuimos a que se escaeciera completamente el traje de la sección femenina, salvo aquellos requesos que queden perennes, ¿no? Que no es capaz de explicar, que todavía perviva una cosa asemejada que no tiene nada que ver con la tradición. Pero contribuimos durante 10 años a que se produjera ese cambio. Mejor que no se me haya oído. Bueno, desde el punto de vista del trabajo, ya fue comisaria de exposiciones en el Museo del Pueblo de Asturias muchas veces. Allí también dio cursos de antropología social y cultural. Fue profesora de historia en la Universidad Popular durante varios años y ahora es profesora en el Instituto de Secundaria Pérez de Gala de Ubieu, en el turno de noche. Sí. Desde va 6 años. Desde el turno de otra cosa. Respecto a las publicaciones, tiene muchas publicaciones relacionadas con la indumentaria histórica. Quiero destacar de ellas. Tiene 2 libros importantes, uno de ellos, pero llevo los títulos sin error, y es Traje tradicional, indumentaria popular y construcción del cuerpo de Asturias. Y el otro, Vestidos asturianos, 150 años de fotografía e indumentaria en Asturias, y un análisis histórico y crítico de cómo se fotografiaba la gente vestida con traje del país a lo largo de 150 años, que no es poco. 2 libros completos de ella muy interesantes. Tiene varios capítulos de libros, también en otras publicaciones. Tiene 7 artículos importantes en revistas de antropología o revistas culturales, como son 4 en Cultures, de la revista de la Academia de la Lengua, 1 en Periferia, que lleva la revista de antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, otro en Disparidades, que lleva la revista de antropología del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y otro en la revista de folclore que publica Caja España. En ponencias, en congresos, quiero destacar 2 importantísimas. Una de ellas tuvimos la ocasión de participar con ella en un acto parecido a este, que fueron la conferencia Identidad Asturiana en Indumentaria Tradicional, que podría ser el título de hoy, que fue en el Museo Nacional del Traxe de Madrid, en el 3er Congreso de Indumentaria Popular. Después de aquella conferencia, los 2 directores acercáronsenos y dijeron: después de esta conferencia marca un antes y un después en la historia del Museo del Traxe. ¿Recuerdas aquello? Y la otra conferencia interesante también en el Museo del Traxe fue el 2º Congreso Europeo de Joyería, con una conferencia que se le llamaba Aderezos de Aldeana, la joyería en el traje popular asturiano. Aparte de estos temas relacionados con la indumentaria, tienen 2 libros curiosos, diferentes, que son La balada triste de los talleros de Llanes, que ya conozco muy bien porque yo de mi baño, y otro libro simpático que es La vida sexual en Asturias tradicional.
Y luego, para acabar, de ahí paso a ella, quiero destacar la última conferencia que nos dio otras dos conferencias aquí en Astura y en Atenore. La última fue en junio del 2023 sobre el parentesco entre neandertales. Quiero destacar para que veáis la personalidad científica de fe, que el tema del parentesco entre neandertales, que la revista Nature publicó como gran primicia del premio Nobel Svante Pääbo, personaje, por supuesto, de prestigio internacional bien merecido, sacaron él y sus 30 colegas, sacaron un artículo sobre parentesco neandertal publicado en 2022. Pero Fe ya había publicado por primera vez en el mundo, fue la primera antropóloga que publicó un estudio sobre la teoría de la alianza en el parentesco neandertal, escrito en 2019 y publicado en 2020 en otra revista científica, Antropología Experimental, revista revisada por pares y con todos los sacramentos científicos. Quiero decir que Fe Santoveña fue la pionera en el estudio del parentesco neandertal, estudio que se basará en los estudios del paleogenetista Antonio Rosas, que si sabéis, conocéis un poco el tema, y el paleogenetista que trabajó y sigue trabajando en esos datos con los 13 neandertales del Sidrón, en Pilono. Y nada más, Fe muy grande. Escuchamos ahora. No sé, ¿se me oye? No sé si se me oye, ahora sí. Bueno, pues está claro que Amadeu es un amigo. Y un buen amigo porque me pongo siempre por las nubes. Gracias, Amá, por esta presentación y por todo esto que no sé si se merece. A mí, y si me permiten, me gustaría dedicar este acto de hoy a dos personas que ya no están con nosotros. Una de ellas, mi marido Fernando Rodríguez, alias Chuarca, que lo conocía todo el mundo, que también percorrió toda Asturias vestido de asturiano para enseñar a la gente vestido de asturiano, y a David Rivas, que estaba presente en aquella conferencia sobre el hombre de Neandertal y que fue la mejor crítica desde una perspectiva antropológica y científica que yo haya recibido nunca. Por desgracia, se fueron demasiado jóvenes los dos y a la memoria de ellos quisiera dedicar este acto que vamos a hacer hoy en Astura. Vamos, bien, Cristina, no sé si hay mucha diferencia, porque solo tienes bastante razón. Yo estoy mal vestida porque, por desgracia, el pasado domingo por la noche tuve un cólico biliar, un cólico del riñón, que digo. Entonces no me prendí la saya atrás, para que no me manque. Entonces la llevo un poco suelta. Si no lo sabes, pues parece que voy estupendamente bien vestida, pero no. A mí esto, si tengo que decir que voy bien vestida, sé que no voy bien vestida. Pero bueno, a veces el físico es lo que tiene que hacer. ¿Se me oye bien si hablo sin el micro? Sí. Es que me estorbo. Bueno, toda esa gente que está detrás de mí, en la conciencia de la gente que vistió esta indumentaria, están en pelota, están desnudos. Así no se puede ver a nadie, salvo en la intimidad del alcohol. Esto es, si estuviesen completamente desnudos, es decir, mostrando la piel, como la madre que los trajo, como cuando la madre los trajo al mundo, no sería quizá tan irreverente. Pero esto de estar en una situación de me he visto, pero estoy vestido con las prendas encima, era
todo el título de la charla era Estructura y función de la indumentaria tradicional asturiana. La estructura de la indumentaria tradicional asturiana tiene un porqué. Se hace de esta manera para obtener algo, un cuerpo modelado de una determinada manera. Pero la función social cambia. Si pensamos en los años en los que se vistió esta indumentaria, 1820, 1830, había un porqué para que las mujeres fuésemos vestidas así y los hombres fuesen vestidos como van a acabar vestidos. Pero en el momento en que esta moda popular, común a la mayor parte de Europa, cambia y se transforma en una indumentaria tradicional, se van a coger determinados elementos, determinadas formas de llevar ese traje, de presentar este traje, y fijamos unas pautas para vestir esa indumentaria y acabaríamos como estoy yo, más o menos igual que la botella de anís de la asturiana. Porque esa es la representación de la mujer tradicional que se fijó a finales del siglo XIX. No la señorita en la sección femenina, que iba de otra manera, no. Esta mujer fijada, una falda roja con unas cintas de terciopelo, un mandil negro, un dengue negro, las mangas de la camisa muy historiadas y con un pañuelo a la cabeza. Anís de la asturiana. Pero vamos a ver una cosa, eso solamente es un momento de una moda. La moda tradicional evolucionará por su propio mundo, mientras que la indumentaria popular había evolucionado por su propio mundo. Los materiales de las indumentarias son materiales que como objeto cultural cambian continuamente, son muy volubles, son muy fáciles de decir, te ha pasado de moda. Esa pasóse con la moda. Por ejemplo, yo llevo un dengue negro. Vamos a ver dengues de formas distintas y cada uno tuvo su momento de moda, su momento popular. Los hemos recogido, los hemos agrupado y son indumentarias tradicionales asturianas. Porque ya los hemos metido dentro de otra forma de pensar. Vestirse de asturiano no es vestirse como las mujeres se vestían también. Y si repasamos, vamos a ver que hay una sobriedad muchas veces. Lo primero que tenemos que decir, no tenemos ni una sola prenda que nos diga cómo era la indumentaria asturiana hacia 1830. Tenemos algún grabado, tenemos algunos dibujos, pero piezas que digas, tu madre mía, esta es de 1800 y pico, no tenemos. Entonces hay memoria, recuerdo, de piezas que no llevan absolutamente nada. Las piezas con puño son tardías, estaríamos a finales del siglo XIX. Otras tienen pequeños dibujos, siempre con rojos, siempre con azules, colores muy sobrios. Pero después tenemos las famosísimas camisas a la morisca, propias de toda España, y que aquí, amigos, y hay todo está trabajado y bordado, buscando la techera. Todo esto es una madeja, está cogido con una madeja entera, si no es prácticamente imposible. A ver, el pliegue, aquí están unidos, son 4 piezas, están unidas, como en la parte de atrás tiene el mismo dibujo, y esto que es la copia de una fotografía de una que había en Nava. Y esa que había en Nava yo no sé exactamente de dónde vino, pero vamos, hacer este trabajo fue tremendo, porque todo esto, como os digo, son madejas completas de hilo de botar. Si se dan cuenta, las camisas de las señoritas llevan una parte que hay que soltar, que se puede deshacer. Aquí la llevamos más alta, aquí la llevamos, no sé, no la veo aquí
que es más baja, hay que subirse al carro, Lleva una pieza que le da vuelo para subir, ¿Para qué son estas piezas? Lo normal de una mujer limpia era hacer la colada una vez a la semana. Se pasaban por 7 aguas, con 7 cenizas, con 7 baldeados, con esa magia del número 7 que se hacía siempre. Se lavaban las camisas, se lavaba la ropa de los hombres, se lavaba la ropa de cama cada 7 días o cada 15 días. Aunque la semana son 7 y 7, 14, en realidad cada 14 días. Aunque vamos 15. Muy bien. Si la camisa, con todo este trabajo que tiene encima, se estropea, necesariamente por la parte de abajo la quitamos y le ponemos otra. Por eso normalmente son camisas de 2 piezas. Vale, calzado. Da igual. Que fueras rico, que fueras pobre, que fueras lo que fueras. Llevabas carpinos, coritas o madreñas. Para venir a estos sitios, con las madreñas hay que pedir permiso. Por eso es unas madreñas de clavos, toclón, fastidias de madera y dices, no, mejor no vengas. Entonces, bueno, coritas, que así me la tengo malatada. La coriza y el escarpín era fruto de cualquier persona que llevase esta indumentaria como una indumentaria cotidiana. ¿Vale? Ahora, a ver, si tú sales ya con una indumentaria cuyo sentido es representar una identidad, la identidad asturiana, vas a llevar zapatos. Vas a llevar unos zapatinos, me acuerdo, no quiere decir que las señoras de 1830 si pudieran no se pusieran unos zapatos. Claro, que se podían poner unos zapatos. No todo el mundo alcanzaba para poner unos zapatos. Así que de coriza y escarpín iban perfectos. La ropa de los hombres viene de una moda que arranca ya en el siglo XVI, en pleno Renacimiento, que es la de enseñar musculatura. Toda la moda, desde el siglo XVI a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, significa que tienes que enseñar la pantorrilla. La masculinidad la vamos a concentrar en la pantorrilla. Y todas las indumentarias son de calzones cortos que enseñan la pantorrilla. ¿Qué calzan los caballeros? Medias, que calzamos nosotras también, la media popular es más bien de lana, esta es de linos finos, se sujeta con, y aquí viene el problema, siempre le llamamos ligas, y esto no son ligas, son jarretas, porque las ligas era cuando ataban las medias medievales, las ligaban a la parte alta del cinturón, tenían un agujero y las iban atando a la parte de arriba. Esto es una jarreta. Cuando desjarretan a alguien, ¿qué le hacen? Le cortan el tendón de la rodilla por la parte de atrás. Desjarretar. Y curiosamente, la más elevada orden que puede entregar el imperio de su majestad es la Real Orden de las Jarretas, porque una dama que vio una jarreta y la encontró, y cuando vio que el rey con aquella liga en la mano, se la mirando y dijo, oye, ¿quién es la liga de fulanita? ¿Quién es la jarreta de fulanita? Y dijo, madre y malpens. Y esa es el Real Orden de la Jarreta que se entrega en Inglaterra. Si empezamos a vestirnos las chicas, damos un paso al frente y vamos a ver cómo conseguimos las chicas tener
el cuerpo que no será propio. Aquí como hay confianza, pues entonces lo primero, se llevaba debajo de la saya un refacho o dos o tres, depende. Si vas a salir la tierra no llevabas más que uno, y de casa, vamos, quiero decir, ya usado, ya trabajado, ya con muchos años. Si vas a salir un domingo a presumir y a cortejar, pues entonces llevabas más, pero el caso es que la mujer siempre llevaba sus refachos, que son de lo que llamamos pritxa y mantilete. Pritxa la pritxa y el mantilete. Las señoras mayores siempre dicen: uy, yo voy a llevar uno solo, yo porque me hace mucha panza, me hace mucho culo, me hace mucha barriga. Eso es lo que decimos cuando ponemos la indumentaria tradicional asturiana, porque no necesitamos el estilo de cuerpo que se llevaba en la época en que se lucía esta indumentaria. Lo que llevamos es un cuerpo moderno. ¿Y qué no queremos en estos cuerpos modernos? Estar gordos. Y decimos: madre, si pongo todo esto voy a estar gorda. Mientras que en aquella época lo que se buscaba precisamente era una cadera ancha y una cintura delgada. Por ejemplo, el que lleva Vicky, que estáis viendo allí, Vicky es la señora que se está atando hoy. Es que me tengo caído, voy a guardar. Ese es, este como ves está adornado con cintas, terciopelos, ese está bordado. Hay muchas formas de encontrar los justillos de una forma. ¿Veis aquí? Mirad cómo está bordado. Y los justillos por dentro llevaban una pieza que impedía el desgaste y reforzaba la tela y daba peso. Daba peso para que la tela caiga hacia abajo. ¿Qué vas a poner aquí? Manteo. Prepara manteo. Se nos puede tocar, ¿eh? Y es que esto, madre mía, tengo que ir a hacer peso, ya he puesto la copia. Siempre se decía que ensayo y sobresayo, sayo de buen paño de jarano, ¿no? Una de las cuestiones está. Disculpa. Sobresayo es. Sayo, sobresayo y sobresayo, sayo de buen paño de jarano. Ah, he dicho. Entonces hay tres. Casi difícil. A lo largo de la historia de la indumentaria. El manteo es una forma muy antigua de cubrir la parte baja del cuerpo. A veces cuando hablamos de ensayos, esas túnicas, no nos damos cuenta de lo fácil que es cortar el redondo, es como una capa, abrir y colocar sobre
si tú metes debajo de esta saya y de este mandil una fatriquera, va a ser difícil que se te vea. Pero si tú pones la fatriquera debajo del mandil y llevas todo esto que he dicho, te ha salido un tumor como de este tamaño, que la gente que no entiende bien lo que es vestirse asturiano va ahí, dice que llevas todo, y después la cartera, el móvil, ponlo bien, porque si lo metes dentro de la saya no se nota, pero si lo pones debajo del mandil, como digo, parece que llevas un bulto extraño de la indumentaria. Por eso las cosas, vestirlas adecuadamente. Vuelvo por aquí. Bueno, tenemos una prenda superviviente desde por lo menos el siglo XVI-XVII, que es el traje de mantel. Y aquí está la clave de eso, cómo quiero parecer, cómo me quiero ver, cómo me quiero presentar públicamente. Es el justillo el que te da cómo vas a aparecer en vídeos. ¿Por qué? Porque el justillo aprieta el pecho y remarca aún más la figura. Quiero que os fijéis en la falda que lleva Cris. La falda, la saya que lleva Cris es una saya que está copiada de unos apuntes del natural de Genaro Villamil, que hemos reproducido todos, y respecto a lo que representa Genaro Villamil, lo hemos hecho todos mal. Porque decimos, no, a mí que me tape la pierna, a mí que me tape la pierna, a mí que me tape la pierna. Cuando se lo pone ella, lo lleva a la altura adecuada, que era cuando Sangrador, que era el responsable de la Diputación Provincial de Asturias, y decía aquello de que las mujeres llevan las sayas cortas en demasía, que cuando las van moviendo producen un alegre movimiento, entonces ya él solo se imaginaba cosas por ahí para allá. Pues esta es la forma en que se te vea el tobillo y se te vea parte de la pierna. En la mayor parte de las indumentarias tradicionales populares, este es el largo de una falda popular, no un largo al estilo nobiliario burgués, que es el que solemos utilizar todos cuando cogemos para hacer una indumentaria identitaria. Porque esta falda me queda larguísima, yo tendría que llevarla pues bien alta para que se me viese esa parte del tobillo y esa parte de la pierna. Por eso estaba muy bien mirar a las chicas de las clases populares, porque no necesitaban alzar las sayas para subirse a los tranvías. Ya había un montón de caballeros que iban a la estación de los tranvías a ver cómo las mujeres levantaban y podían ver el tobillo a través del botín, que era algo absolutamente erótico. Cómo hemos cambiado todo, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Con el mandil. Y vuelvo con Cris, porque... a ver, le voy a poner este mandil. Voy a poner este mandil, que me viene muy bien para enfrentar lo que hacemos cuando estamos ante una indumentaria con tradición localista, digamos, o tradición de un mandil para uso, o cuando estamos ya ante el hecho de tener un mandil para
vestir de tradicional. ¿Cuántas indumentarias te vas a hacer para vestir de tradicional? Para ser estudiante. Vas a tener un traje, un buen traje, ¿no? Pero pensemos que estas gentes, a través de unas cosas o de otras, iban cambiando poco a poco. Vale, en el caso del traje de Vicky, veis que lleva un corte estilo imperio que no aparecerá hasta la segunda mitad del siglo XIX, adornado con mantas de pedrería que aparecerá por esa misma época, es exactamente igual que lleva adornado el leño. Una moda que se hizo muy popular a partir precisamente de que la Casa de Austria se casase con la Casa de Borbón en la figura de Alfonso XII. Es cuando se introduce todo este tipo de pasamanerías y van a dominar el mundo de las indumentarias tradicionales. Y hay gente que dice, ¡ay, eso no se puede poner! Esto es una moda. En la indumentaria que aparece en un determinado momento y va a formar parte de la indumentaria tradicional durante bastante tiempo. Así que no tenemos que decir nosotros, no podemos decirle a las gentes del siglo XIX lo que está bien, lo que está mal. Porque ellos vivían su vida. Ellos tenían su conciencia de ser asturianos y de cómo hicieron una indumentaria tradicional para ser asturianos basándose en las modas populares que estaban desapareciendo en aquel momento. Como por ejemplo, estaba desapareciendo este mandil que está aquí. Con la llegada de las revistas de costura y demás, hubo una gran difusión, todo el mundo sabía hacer vainitas, todo el mundo sabía repulgar, digo yo, ¿sabéis lo que es repulgar, no? Sí. Pues ahora, pues punto de repulgo. Con el punto de repulgo y la vainita está hecho este mandil. No tiene nada más, hecho a la manera tradicional y además está teñido con bulbos de lirio amarillo. Y para encima me rompió. ¿Y qué hizo mi madre? Zurcir, repasar. Y andando el mandil, que no están los tiempos como para comprar otro. Ahora no, ahora tenemos las piezas impecables. Si no está bien, bueno, pues tendríamos así unas señoritas con unas buenas caderas, una buena barriga, el pecho plano. ¿Y por qué? Porque el justillo las aprieta, el justillo les marca la cintura y las sayas les resaltan las caderas. Esta es la moda de las mujeres entre el siglo XVI y el siglo XVIII, cuando llevaban todos aquellos armazones debajo, que eran los derrugados, los derrugados a la española, que eran los ponquillos, porque nombre más adecuado, que levantaban así. Imagínense ustedes la infanta Margarita, ¿no? Con aquellos tontillos. Bueno, pues la forma de las modas populares de dar este ambiente de un cuerpo bien vestido sería más o menos esta que vemos aquí. ¿Por qué? Porque las clases populares no entienden realmente por qué esas señoras visten así. Una señora con unas caderas, cintura estrecha, se supone que es una señora que va a tener fácil el parto. La lactancia no tiene importancia porque tienen amas de cría, tienen amas de leche. Lo que importa en las clases altas es que las mujeres realmente tengan muchos hijos. ¿Qué pasa en las clases populares? Vaya, fíjate que hoy no tenemos ninguno. En las clases populares se ocurre. Entonces vamos a encontrar muchas veces justillos que tienen una pequeña abertura y que sirve para dar el pecho a los hijos porque no anda más. La belleza de la mujer entonces estaba en la cadera amplia, la cintura muy estrecha y el pecho recogido. Como cuidado no voy a caer, se tiene el color por eso. Sí, llevo haciendo así también. Bueno, ahora las señoras dais un pasito para atrás y los caballeros que los tenemos aquí, vamos a ver si conseguimos que dejen de estar en pelota siglo XIX. A nosotros no nos importa. Vale, muy bien.
¿Qué llevan? Pues llevan una camisa, unos calzones, las medias, sujetas con las famosas jarretas, aunque las estemos llamando ligas, y es muy importante que tengamos en cuenta que el vuelo se recoge en las lorzas, en el pecho, y la camisa es cerrada. Que muchas veces a la hora de hacer reconstrucciones de indumentaria ya no sabemos utilizar estos cortes, entonces sencillamente ponemos una botonera como si fuese una camisa de un proletario de principios del siglo XX, y no es así. Y no es así. Tienen que ser siempre cerradas. La de ama lleva un corte en pico, o la que vemos aquí pues lleva un corte recto, pero siempre son estas lorzas recogidas. Y luego el cuello. El cuello es alto y se puede caer en picos. A ver, no es un cuello de quita y pon. Los caballeros de clase alta llevaban un cuello bajo, que ha tenido la fortuna o desfortuna, no lo sé, o el infortunio más bien, de llamarse cuello Mao, cuando llevaba 200 años inventado por lo menos, y vamos a llamarlo nosotros con problemas de tira y cabezón. Es una tira y un botón cabezón, y en el cual se ponía el cuello rígido y el midonao que llevaban las clases altas. Las clases bajas no llevaban esos cuellos almidonados, sencillamente iba montado el cuello a la caja, sin tira, ni cabezón, ni nada, el cuello montado a la caja, bien alto, y que de alguna manera simulaba también esa moda de las clases populares. Siempre hay un reflejo, una imitación, un recircular de los materiales culturales entre las clases altas y las clases bajas. Bueno, se me vienen ahora un montón de cuestiones a la cabeza. ¿Por qué nos vestimos todos de negro y de colores oscuros a partir de que la revolución industrial triunfó? Tanto triunfó la revolución industrial como para que todos esos colores fuesen oscuros. La verdad que sí triunfó la revolución industrial, pero la verdad también es que la reina Victoria se había puesto de luto, y el luto de la reina Victoria duró años, entre luto, al luto, etcétera, etcétera. Y Europa se oscureció en colores porque era la abuela de toda Europa. Y si las clases altas se vestían de luto, las clases bajas también se vestían de luto. Y me diréis, eso sería antes. Como aparezca doña Leticia con unos zapatos de Zara, al día siguiente no queda ni uno. O se case doña Leticia con una de Nagaites, al día siguiente sabes que hay una boda en la catedral porque hay una banda Nagaites, la boda y el postillo. Pero como ella un 20 minutos al moritero, está en San Piso y no llega de postillo, que no pudieron pagar la banda Nagaites. Los actos de los reyes generan cosas. Así que siempre estamos en este juego de imitación de imposible. Bueno, ¿podrían calzarse si quieren? Llevan zapatos. Siempre hubo zapato. Si fuese a la moda más tradicional, pues irían con escarpín, coriza, bota, polaina. Hay muchas formas de cubrirse los pies, pero al transmutarse esta indumentaria en un elemento tradicional, lo que se fija para la indumentaria masculina es el zapato, y no cualquier tipo de zapato, es el tipo de zapato óseo. Y luego si quieres se lo explico. Y debajo del calzón blanco, nada.
Pueden hacer preguntas si quieren. A ver, el justillo puede ir por encima o por debajo del mantelo. Vale. Lo lógico y normal es que si en un momento de la moda del justillo, como elemento remarcado, todos llevamos el justillo por fuera, pero va a llegar un momento en el que se produce una simbiosis entre nuevos elementos indumentarios y viejos elementos indumentarios, y que además se pasan a imágenes, y esas imágenes crean un imaginario social y dice, el manteo va siempre por debajo. No, va por debajo porque ella se va a poner una chaquetilla burguesa del estilo de finales del siglo XIX, las que se ponen de moda a partir de 1860. Entonces estás adecuando una indumentaria como. No vas a decir, es que te van a dar una chaquetilla. No. La gente se adapta, readapta, reutiliza. Y hay conceptos que hoy, pues a nosotros nos podrían resultar un poco más difíciles, que es el hecho de que hay colores para hombres, hay colores para mujeres mayores, hay colores para mujeres jóvenes, hay colores para todo el mundo. Pero vamos, un señor vestido de amarillo, un calzón amarillo, una chaqueta, a menos que sea una almilla, que eso sería otra cosa, pero con una chaqueta amarilla que se ve desde lejos, no mucho. Y bueno, vamos a darle. ¿Cómo se sujeta un calzón tradicional? Mediante la trincha y el mandil. La trincha, ajustas. Esto permite que, si tienes un buen traje, varios parroquianos de la casa se puedan vestir con él, porque pones distintos ajustes de botón. Y luego, para hacer las funciones básicas, como dirían en la pirámide de Maslow, las funciones básicas, solo hay que bajar el mandilete, no hay que mover nada más. Ya está. Y ahora nos encontramos, al pasar al mundo de la indumentaria tradicional, vemos que muchos trajes se los han en función de la comodidad, como una cremallera. A mí me duelen los dientes, porque solo tienes que soltar un botón. Solo tienes que soltar un botón. Y ahora te he enseñado de chico, claro. Pues te enseñan de chico la cosa. Pero vamos, yo ver lo que señaliza, ver trajes de corbata, cremallera en fin, bueno, pues ya tenemos el señor vestido, y además, para más ajuste, veis que aquí llevan unas piezas, sencillamente un pliegue en el calzón que te permite abrirlo y cerrarlo y ajustarlo más a la figura de la persona. En todo caso, falta un elemento bárbaro para los señores: la faja. La faja se ha utilizado muchísimas veces. ¿Queréis poner primero el chaleco? Poner primero el chaleco. Traje de hombre siempre ha llevado chaleco. El terno tradicional, el terno burgués, como ustedes lo quieren llamar, bien sea traje de calzón corto, chupa y galana, siempre ha costado de estas tres piezas. Jubón, juboncillo, como ustedes lo quieran llamar. Como ven, son colores muy sobrios, que podría ponerse cualquier señor de 1830. Pero claro, a un señor de 1830 no le vas a poner un chaleco de damasco azul mecanográfico, es una palabra que se tiene en la cabeza, y te dirá el señor, yo eso de mujeres, no. Uno de 1830. Pero uno de 1910 te dirá, vaya azul
porque en ese momento la moda entre los hombres era una moda muy colorida y que gustaba ese tipo de colores. Para cuando la moda en la que estamos ahora y que dejamos con la indumentaria tradicional, vamos a ver que los colores de los hombres son mucho, mucho más sobrios. En general, el traje estudiante es sobrio, como ven, muy sobrio. Y ahora vamos a poner la faja, que no es para que no se le caigan los calzones. Anda que no lleva suficiente ferraje para que no se les caigan los calzones. Esto es un ceñidor. Por ahí fuerte, pero fuerte que no se te escapa. Salir así de casa. Bueno, a lo mejor Ramón necesita poner la chaqueta porque es un señor mayor con prestigio. Y un elemento de prestigio, pues es la chaqueta. Cuando vamos a una iglesia tenemos que llevar puesta la chaqueta. Cuando vamos a visitar a alguien tenemos que llevar puesta la chaqueta. Cuando vamos a un lugar donde no conocemos y queremos presentarnos ante alguien, tenemos que llevar puesta la chaqueta. ¿Qué ocurre al pasar la moda tradicional, la moda popular, a ser moda tradicional? Que ya no ponemos la chaqueta. Y perdón, pero un gaitero tocando la misa cantada en mangas de camisa, eso lo que es a Dios en conceptos de indumentaria. En conceptos de indumentaria no estás en mangas de camisa en una iglesia. Tienes que llevar la chaqueta puesta. Y me decía una vez, señora, ¿qué cosa? Dice, es que no me da tiempo a hacer las chaquetas, tienen que salir en chaleco. Y digo, no, para ir a bailar, la chaqueta, bailes en chaleco y no pasa nada. Pero luego a la procesión no me puedes ir en mangas de camisa. Y en mangas de camisa armamadas hasta aquí arriba. Te parece que más que ir a tocar la procesión vas a descargar el bocar al cuerpo. Entonces, no solamente es utilizar una indumentaria, sino que hay que saber adaptar el uso de las distintas prendas, por eso esa estructura en función de las distintas prendas al momento en el que estás. A ver, voy a empezar por el más antiguo. En el archivo
de Eugenio Martínez Zamora, que me cedió y que yo hice copia y pueden ustedes consultar gratuitamente en el Museo del Pueblo de Asturias, no se hace ninguna otra referencia que no sea a dengues escarlatinados. ¿Es escarlatinado? Un dengue rojo. Entonces nos estaríamos refiriendo a una prenda de cuerpo que contribuye a ceñir el pecho aún más y a pegar la espalda por detrás, y que de acuerdo a esa descripción pues tendría este color. ¿Vale? Es un dengue, sin más. Pero después vamos a ver que también a principios del siglo XIX comienzan a aparecer lo que se llama solitarios. Solitaria, linaza, tienen muchos nombres distintos, y que aparece también en esas prendas que en su momento recopiló Genaro Pérez Villamil cerca de él. Y entonces, si nos acercamos, por favor, salimos del cuarto. Ponte de lado al otro de gris, lleva aquí, y luego pongo. Muy bien. Comenzaríamos con los dengues rojos descritos a finales del siglo XVIII, los solitarios descritos hacia 1830, momento en que todos los dengues se hacen negros, ya no hay referencia a dengues de otro color que no sea de color negro, y a la aparición de las chaquetillas de estilo burgués que empiezan a utilizarse cuando la moda comienza a ser ya una moda identitaria, que son estas chaquetillas que además llevan con un manto debajo, que no es cosa que nos hacía, y que es una importación del estilo gallego, creada en su momento también por la poetisa del nombre que se me ha ido de la cabeza, de la de Joyas Novas, esta Rosa Guerra, que hizo muchas cosas de mucha mano en esto es tiempo cronológico de cuando una indumentaria era para algo, quizá Cris sea la que vaya más de acuerdo con lo que se quiere, debió de ser una indumentaria de los años 30, yo más bien una indumentaria de los años 1840, y estaríamos ante una indumentaria de 1860. A partir de esa época ya podemos hablar de la indumentaria tradicional como un elemento identitario, no como un elemento popular. Porque ya vamos a empezar a utilizar sayas de algodón, vamos a empezar a utilizar chambras, vamos a utilizar mandiles largos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que de repente todos estos conceptos de moda, de ciclos largos, de ciclos cortos, de qué lleva, me aparece alguien con una hermosa solitaria como esta y una serie de cuerdas de algodón de 1910. Y entonces me caen los dientes. ¿Cuántas veces se me han caído los dientes? Ya no debo de tener ninguno, ¿no? Vale. Entonces, claro, entender realmente la indumentaria tradicional asturiana es saber por qué. Entender por qué. ¿Por qué la llevamos? Porque esta es nuestra indumentaria y no otra. Y además, el pañuelo. Hay que tocarse la cabeza. Otra cosa que me caen los dientes. ¡Oh, qué calor! Y el pañuelo aquí. Que incómodo no es. Y mira, vuelvo a decir lo mismo. Yo soy de ellas. Y esto no es nada. Esto lo llevas tranquilamente. Quitar el pañuelo después de comer el día de la Magdalena es uno de los momentos más felices de mi vida. Empiezas a quitar alfileres, retorno, no sé, horquillas, tal, y sueltas el pañuelo y dices, ¡uf! ¡Qué felicidad! Claro, lo que llevas puesto encima, yo que me lo pongo corto, es una mini obra de arte, esto la hago de esa de aquí. ¿Vale? Así que no hay una razón por la cual la gente dice, ay, es que el pañuelo es
Y el pañuelo llevaba, por cierto, un abanico. Y de hecho no todos los pañuelos se pusieron igual. Vamos a ver que también hay épocas en las que el pañuelo se lleva de una manera y el pañuelo se lleva de otra. Y al final, pues lo que hacemos es un estándar, como lo llevo yo más o menos. ¿Están iguales? No, uno es el caer y el otro es el amor. ¿Parece? Mira que está sortida con este. No debería. No. Pero no, hablaremos de un montón de cosas que son leyendas. ¿Te hago floriquinas? Te hago las floriquinas. Y con floriquinas. Aquí. Esto es un grabado. Esto es un grabado que se hizo así, con intención por parte del artista. Venir un poquitín más para el medio porque este es el foco de luz. Perdona, es que no se puede dirigir los... Otra que no puedes Vaya guapos que están. Yo mañana de pañuelo, por la calle Corrientes. Vaya guapos. Pues me decía, esto responde a una idea ya preparada de vamos a vestir a esta mujer así. Yo conozco el nombre del fotógrafo, lo que no conozco es qué intención tenía el fotógrafo a la hora de hacer esto. Pero evidentemente una señora no sale así de casa, perdón, no sale de casa con el pañuelo bien atado. Y además, luego, todo esto no existe. No tengo constancia de que nada de esto existiese. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo hice? Lo hice sencillamente con unas patas en el gobierno, en el archivo provincial, buscando en distintas décadas mujeres solteras que pudieran estar. Porque si no eres una mujer casada, no testas. Todo lo que tengas va con tu marido. Vale, pues entonces esas mujeres que pudieran estar, todo lo que se refería como joyería eran candelabros, platos, más bien cubertería. Alguna tenía un rosario de cristal o cualquier cosa. Lo único que es que en un momento esta modista Iravalles encontró al desmontar un cajón, una viejo arca, mejor dicho, encontró unas dependientes como los que no valieron ninguna en este caso. Yo porque los niños perdí una de las bolitas y llevo sencillamente una lágrima salada así de gallego, en el portugués. Estas son de estilo portugués que se hicieron muy populares en la zona de Castilla. Era cuando te venían con un regalo y te venían con este regalo, pero que era, se conoce perfectamente el nombre de los joyeros portugueses que comenzaron a hacerlo ya de lejos por toda la zona de León desde principios del siglo XIX
hasta que las distintas revueltas de la caída de la monarquía, la república y demás en Portugal arruinaron el negocio. Pues mira qué cosas más. Pero estos, como os decía, no hay ni una sola muestra de arracadas, collares o todas estas cosas en las mandas testamentales o en las mandas de arras, en los contratos de matrimonio. Y es chocante, bueno, sí, perdón, la señorita de Trelles, cuando se casó con uno de los Carreño Miranda, llevaba joyas de pecho, llevaba, claro, ella sí, pero el mundo popular no. Pero ¿no podía ser que las joyas eran colectivas de la familia y por eso no se incluían en el testamento? Entonces había naciones, eso es lo que yo pensé fue, pueden ser naciones en vida, También. la nación en vida. Hasta que Alfonso Fernández García encontró una nota muy curiosa en la que decía que un gaitero tenía 2 gaitas, una la dejó para la familia y la otra se la dio a la iglesia para pagar las misas. Digo, entonces voy a ver qué encuentro. Y ciertamente encontré 2 curas en los que escribían que María Fernández no sé qué de Carabia le había dejado un par de pendientes para las muchas misas por su alma. Entonces, una de las formas con las cuales está claro que no vienen las mandas es porque se daban como pago por las misas. Luego, las acciones en vida, esas ya son más difíciles de comprobar. Pero claro, si las das a tu hija, pues resulta que tu hija se casa y al final, pues hasta que aparece un socevis, ¿cómo le seguimos la pista a esto? Pero estos son arracadas saupianas, son lo que vio en un determinado momento el grabador, que son 3 collares distintos y se los puso a todas las mujeres que dibujó. Todos los dibujos de José Cuevas, las mujeres llevan los mismos 3 collares, que son los 3 collares que él vio. Si cogemos, evidentemente, y no tenemos aún criterio para decir, este paisano dibuja siempre lo mismo, y luego, claro, cogemos y hace ahí en el artista de folclore de Valladolid. Oye, estoy muy mayor, estoy muy mayor. El artista de folclore hace una crítica a los grabados de las indumentarias tradicionales españolas y dice, yo no vuelvo a utilizar un grabado para vestir a nadie, porque ya son la copia de la referencia de la que yo, de la que pasabas y de lo que le dijeron. Voy a ponerles un ejemplo. Yo siempre que me he visto de tradicional y sobre todo si me he visto para la Magdalena, llevo estas 3 piezas, que son la Virgen de Coromoto, la Madre del Amor Hermoso y un crucifijo. Me encuentran, dice, hoy la asturiana tal, los asturianos llevaban algo traído de América, adoraban mucho a la Virgen y a Cristo crucificado. Eso es la conclusión a la que puedo llegar. Esta es mi medalla de nacimiento, esta es la medalla de nacimiento de Nando y esto es el crucifijo de la primera comunión de Nando. Si Nando no hubiera muerto, yo no lo llevaría conmigo. ¿Cómo consigues tú llegar a saber que una persona lleva esto por un acto simbólico de duelo? Así que cuando digamos, es que esto lo ponían siempre, es que esto lo encontramos, es que esto... Mucho cuidado que puede haber tantas, si no está encuadrado dentro del común de la moda, es que puede tener un significado simbólico que a nosotros, 200 años después, se nos escapa, porque yo no lo dejé escrito. Y lo que no queda escrito, el registro te lo ofrece.
pero no te lo describe. Entonces, diríamos que Chris llevaría una indumentaria lo más parecido que podemos pensar a lo que sería una moza de pueblo que andaba de fiesta. En los tiempos en los que esa indumentaria era la moda popular. Y sin embargo, nosotras tres ya llevamos una indumentaria del momento en que se fija como elemento identitario de Asturias, basándose en el principio de que el estereotipo que se hace es saya roja, mandil negro, dengue negro, para que luego en un determinado momento, un movimiento revivalista y de puesta en revisión la indumentaria tradicional, pues aparezcan los manteos, aparezcan los frentes escarlatinados e incluso miradas particulares como la que en su momento se hizo en Madrid sobre una señora de Camas de Narcea. Nada es fácil. Nada es fácil. De todas formas, nunca se ha descrito en Asturias de una manera historicista tan bonita como se hizo a finales de los años 80, perdón, de los años 90, primeros 2000. Luego hemos caído en las cuestiones que cae cualquiera en una sociedad que está viva y con unos materiales tan sensibles culturalmente como son los materiales culturales de la indumentaria. Yo veo un traje que cuando me vean sepan que soy yo. Ahí hay ya se me salen los dientes del cuello. Traje rosa con unos terciopelos, verde penicilina. ¿Dices algo? No, ¿para qué? Porque para ti van a decir, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Cosas veredes se empiezan a utilizar telas que no son propias, colores que no son propios, forma de llevar la indumentaria que no es propia y sobre todo acumular sobre una misma persona momentos modales que abarcan 100 años y que sería absolutamente imposible que nadie en su momento lo llevase puesto encima, básicamente porque la que llevase el solitario estaría muerta y la que llevase la saya de tela de algodón con cuadros pues estaría con 20 años en 1900 aproximadamente. Entonces esos son los problemas a los que nos tenemos que enfrentar cuando hablamos de indumentaria tradicional. La indumentaria tradicional es aquella que respeta el canon. Y para respetar el canon es muy amplio. Es muy amplio. Yo creo que nosotras tres nos parecemos un poco. Y respetamos el canon, y respetamos 3 momentos modales distintos. Y representamos la indumentaria la economía. Y para ir a la fotografía sabemos que no podemos si no, ¿para qué llegamos? Entonces, dentro de este canon se pueden hacer muchas cosas. Luego ya entraremos dentro de las identidades colectivas. Es que nosotros somos de no sé dónde y esto es lo nuestro de toda la vida. Y te salen con un traje anacrónico propio de la dictadura franquista que tú dices, pero si yo pensé que esto está superado. Pues no está superado porque él entiende el porqué de esa indumentaria y dice, esto es lo nuestro de toda la vida. ¿Cuándo hablamos de la vida? ¿Qué es toda la vida? Calculen, esto es lo nuestro de toda la vida. Y luego dicen, bueno, es que si los de no sé dónde llevan no sé qué, nosotros ponemos todas estas cosas. El señor alcalde de Luarca es sobrino nieto de mi marido. Sobrino nieto. Y lleva uno de los trajes de nano hecho. Y le dicen, ¿pero tú qué siempre lo llevas? Dice, no sé, me dio fe, yo lo puse. Y ¡blas! Le mandan una Pamela de esas así, haciendo rizo. ¿Ves que estos son los de aquí? ¿Y los de aquí de dónde? ¿Qué? ¿Que tenéis una fábrica de sombreros?
En Gijón la había, mucho cuidado. Sí, pero no te hacían eso. No sé. No, es un solideo salmantino. Que todavía hay señores viejos que vas por Salamanca y te salen con el solideo y con los bombones, que aquí los quitaron, con los bombones puestos atrás. Un sombrero de bolas. Y no sería que alguien del Huarca, así un señor muy puesto, tenía, qué sé yo, toros en Salamanca y cosas así. Y son los tiempos de la interpretación del fieltro. Ay, es que las series eran de fieltro. Va a ser que no. Pero sacar el fieltro, pañuelos de fieltro, de todo de fieltro. Hasta los santitos de fieltro. El fieltro es una tela antiquísima. Metes pelo en una bota, pisas y entre la humedad, el pelo y demás, ya se te amasa. Ya se te hace precisamente es la tela que no se teje. Pero igual que no se teje, se deshace. Se deshace, pica por aquí, pica por allá. Y a todo tipo de polillas, bichos y demás les encanta. Y cuando guardas una prenda de fieltro en el armario, sacas. Y bueno, yo prefiero que pregunten. Un cuarto de hora. Ay, que me dicen Leo que no he puesto la Montera. Y esta es otra. Un paisano de verdad lleva Montera. Yo me he dicho, me salga del vicio de todos los mozos. Va al grano sin Montera. Hay que llevar Montera. Pero la chaqueta, ¿no? Con la chaqueta. A ver, solo que en misa te la en misa no puedes estar tocado siempre en una procesión, en un acto solemne, lo que sea. Solo si estás en la intimidad te quitas la Montera. Solo si estás en la intimidad te quitas el pañuelo. Es que si tenemos que hablar de todo lo que confiere al cuerpo, a la indumentaria, al cuerpo vestido, es el la importancia que tiene el pelo. Y del pañuelo, la Montera, todo lo que referencia al pelo, tiene una importancia social básica. Y tenemos Monteras de muchos tipos. Con dos alas, con una ala sola. Siempre hacemos el juego de mira qué pasamontañas más bueno, muy bueno. ¿Qué pasamontañas más bueno tenemos con una Montera? Pues en muchas, sí. A ver, se utilizó, este tipo de gorro, porque es un gorro, no un sombrero, tocado, se utilizó muchísimo en todos los sitios donde había nieve, ventisca, etcétera, etcétera. Para saber de dónde sopla, pues te bajas. No podemos encontrar en Suiza, los Alpes, y la capas y capas. ¿Qué pasa? Era una casa que tenía mucha tela, la que podía tener una capa. Y cuando yo digo capa española, algunos riñen. No, es que se llama capa española en cualquier sitio. Igual que hay calzas venecianas o sedas leonesas o lo que queráis. Se llama capa española precisamente porque tiene esta forma y tiene la sobrecapa, la sobremeniz, es una capa copiada de las capas sacerdotales, pero además te permite el embozo. Te permite embozarte y vas perfectamente cubierto. Va abrigado, va estiloso, va de todo. Incluso va a hacer muchas maldades, porque si te embozas a esta altura, en aquellas ciudades que no tenían ni cuarto de luz, vas a ver quién era el que sacó la espada, porque no se le ve. Pero de todas maneras sigue siendo una prenda
propia de personas que tienen buenas posibilidades económicas. Voy a hacer un juego, voy a hacer lo que... ¿Era de qué era? ¿De lana? De lana forrada. Y las vistas, igual que están forrados las vistas por dentro están forradas, pero claro, estas si la echas para atrás a ojos vista, Claro, sí. entonces tiene que verse el color. Estas no, estas había que llegar hasta aquí para que se supiera que llevábamos debajo. Pero yo iba a hacer una broma. Los mozos se van a reflejar en una piel. Y si pinchabas, aquí no chilla nadie. Es que hay tela. Aquí hay mucha tela. Hay ya pincha, ¿eh? El pincho. Bueno, pues son pequeñas anécdotas de indumentaria. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan que de una moda popular útil y necesaria para la gente que la vestía, se convirtió en una indumentaria identitaria útil para la gente que la viste. En los primeros momentos porque es su ropa de diario y en el segundo momento porque es la que nos identifica como parte de una comunidad que se identifica a sí misma como asturiana. ¿Y esto de cuánto es? Yo, asturiana. Y ustedes me dirán, ¿cuánto me va a preguntar? Tenemos 7 minutos. Esto es una broma. El clavel es las mujeres asturianas al sombrero normal, esta más viene con prisa, no estoy aquí, que estaban mis ojos en momentos, y las mujeres ponían flores frescas, era el mejor adorno. Y yo, soy de Magdalena, se me tengo claveles y me gusta. Y esta es la historia de la vida. Vamos para arriba comprometida. La versión de la versión. Rabo para arriba comprometida. Rabo para abajo será lo más. Rabo de lado. Rabo para arriba comprometida. Rabo para abajo esperando abajo. Y rabo de lado lo tengo colocado. O sea, ya no se puede